Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Rita nació en Roca Morena, en las montañas Apeninas, en 1381. A pesar de sus deseos de entregarse totalmente a Dios, sus padres la entregaron en matrimonio a un joven que llenaba de amargura su vida. Su oración fue escuchada y el esposo transformó su vida. Sin embargo, antiguos enemigos lo asesinaron. Ya viuda y habiendo muerto sus 2 hijos, entró a la orden de las Agustinas. Murió en el monasterio de Casia en 1457. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día 22 de mayo recordamos a Santa Rita de Casia, también llamada y conocida como la Santa de lo Imposible. Vamos a pedirle esa gracia que necesitamos, que consideramos que para nosotros es tan difícil, lo imposible. Y entre estas cosas tan difíciles y parece que son imposibles, por ejemplo, pidamos por nuestro país que está sumergido prácticamente en la corrupción. Para salir de esta situación, realmente tenemos que rezar que suceda lo imposible para que podamos convertirnos a Dios y hagamos que la solidaridad y sobre todo la honestidad vuelva a reinar entre nosotros. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores y vamos a pedirle humildemente perdón al Señor. Ore por Yahu, vereko nyamdeja. Ore por Yahu, vereko nyamdeja. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko nyamdejara. Ore por Yahu, vereko nyamdejara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios nuestro, la sabiduría de la cruz y la fortaleza que otorgaste a Santa Rita de Casia, para que, unidos a Cristo,
seamos pacientes en las tribulaciones y merezcamos participar más íntimamente en el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y presbíteros: Hermanos, ustedes saben que Dios, desde los primeros días, me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonios en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios, pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Después, toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por intermedio de ellos. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra diciendo: Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas que dicen: después de esto, yo volveré y levantaré la choza derruida de David. Restauraré sus ruinas y la reconstruiré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que da a conocer estas desde la eternidad. Por eso, considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios, sino que solamente se les debe escribir, pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de las uniones ilegales, de la carne de animales muertos sin desangrar y de la sangre. Desde hace muchísimo tiempo, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que leen la ley en las sinagogas todos los sábados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor. Digan entre las naciones: el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ¿en qué consiste nuestra alegría? Eso es lo que tenemos que ver. En estar unidos al Señor. Unidos, unidos. Estamos hablando, capítulo 15, ciertamente, hemos leído anteriormente, reflexionado, ¿verdad? De estar unidos, dice. El sarmiento que tiene que estar unido, pero a la vid, al tronco. Si nosotros estamos separados, eso simplemente sirve para cortar, tirar al fuego, atajen de pau, ¿verdad? O sea, no sirve y no va adelante. Ahora, queridos hermanos, el Señor vuelve a insistir en el amor, porque este es el elemento fundamental que nos va a ayudar a nosotros a obrar, a actuar. Va a la ikatuta la yayapo, lleva la ñandera pisare, atender a ese que nos necesita, dejarnos tocar por Dios, sensibilizarnos. El Papa Francisco tenía muchísimas frases interesantes cuando vino a León con Dú, ¿se acuerdan? Cuando decía: cuando bajas tu ventanilla y con tu mano le tocas la carne, decía, ¿verdad? Como dice Isaías también, tocar la carne de tu hermano, sentir la carne de tu hermano. Dale la bombita, moneda a mí, plata a mí, pero lo que sea, te oye, shandea, lleva. Que bueno, es un signo de caridad. Uno tampoco puede juzgar las conciencias, cada uno de nosotros, pero por lo menos al hablar y al entender y al reflexionar la palabra del Señor tenemos que mirar en este aspecto, como el Padre me amó, como el Padre me amó. Así también yo, ¿verdad? Los he amado a ustedes. Entonces la nega. Porque como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Ella debe música pea. Jamás eso se cañande, na bebe, na pe curusure. Vaya papeñan de yara curusure, eupebe bitalle, bañandere jaepe. O mano o ñeme, solidaridad total y absoluta. Y entonces, queridos amigos, hoy al hablar de esta presencia salvadora, de este amor tan grande de Dios, así también yo los he amado a ustedes. Segundo elemento, el permanecer en el amor, la perseverancia en el amor. Porque algunas veces podemos desanimarnos, ¿verdad? Nosotros somos limitados de por sí, nuestros sentimientos algunas veces son muy fluctuantes. Algunas veces hay pona, otras veces hay vaina de pona, pero sean perseverantes. Hay muchos queridos hermanos que se desilusionan por A o por B motivo y entonces o culpa y te venían de ya. Entonces cambia de religión, se va a una secta, que esto, que aquello. Recuerden, hermanos, que si uno, y mira que estos son de estudios, ahí antes peixa, ¿verdad? Son de estudios psicológicos, etc. Pero todos los que cambian de religión, se van a la secta, inventan su religión, siempre, obviamente, algo por dentro nunca todavía solucionado, un problema interno, profundo, que no han solucionado. Y entonces uno se da cuenta, ¿no? ¿Por qué lo que despotrican contra esto, contra aquello, que peón iba ahí, que exigente esto, que exigente aquello? Cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque hay heridas no curadas. Entonces, se dan cuenta que el aspecto antropológico y el aspecto humano es muy importante esto que el Señor nos dice. El amor es lo único que sana. El amor es lo único que nos devuelve esa serenidad. Y eso, como ya le estaba diciendo, queridos amigos, no lo vamos a mirar solamente de un aspecto religioso, sino que incluso de un aspecto científico, psicológico, psiquiátrico. Incluso dice que para sanar al borracho, no es la argelería que esto, aquello, sino que dice que se necesita mucho amor, y tenés que estar y procurar y devolverle, ¿no? Pero, ¿saben qué, queridos hermanos? La areja, es difícil,
La vida cristiana, por eso que es tan difícil. A un hijo también, ¿verdad? Que está en la droga o que está en otras cosas, y que no te escucha, no te entiende. Él agarró, ¿me entiendes? De ella como ahí, al final de cuentas tiene que ser. Pero atención, no es sensiblería. Algunos piensan que el amor es, ay, porque le amo y que haga lo que quiera porque yo le amo mucho. Vean, hay amor. Eso es flojera también. El amor es siempre muy exigente, ¿verdad? El amor nos pide una entrega total. Y es lo único que después va encauzando a las personas. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Así que, ñañemon bareteana, ¿verdad? Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que la alegría del Señor comparta y celebre con el compromiso de ser testigos de su amor, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que sientan el amor de Dios y la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles
cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concede apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. A ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.
Madre, madre, madre.